Mi nombre es Francini Vázquez y les doy la bienvenida al taller de contabilidad básica para no contadores. El objetivo de esta sesión es brindar conocimientos fundamentales de contabilidad a emprendedores y propietarios de pequeños negocios, con el fin de fortalecer sus competencias en la gestión financiera básica. En el contexto actual, caracterizado por alta competitividad y constantes cambios económicos, la adecuada administración de los recursos financieros se convierte en un factor determinante para la sostenibilidad de los emprendimientos. Sin embargo, muchas personas inician actividades comerciales sin contar con un conocimiento contable básico, lo cual puede generar desorganización financiera, falta de control y toma de decisiones inadecuadas. Es importante destacar que la contabilidad no es exclusiva de profesionales especializados. Si bien existe una contabilidad técnica y normativa regulada por principios y estándares internacionales, también existe una contabilidad básica orientada al control interno y a la toma de decisiones. En este video abordaremos el concepto y finalidad de la contabilidad, los principales elementos contables, ingresos, gastos, costos y utilidad, errores frecuentes en pequeños negocios, herramientas prácticas para la organización financiera. El propósito no es formar contadores, sino proporcionar herramientas que permitan una gestión financiera más ordenada y consistente. Introducción y objetivos. La contabilidad es una herramienta fundamental para la gestión eficiente de los recursos financieros, tanto en el ámbito empresarial como en la vida cotidiana. Sin embargo, muchas personas que no pertenecen al área contable suelen percibirla como un tema complejo, técnico o exclusivo de especialistas. Esta percepción limita su aprovechamiento y dificulta la toma de decisiones informadas en actividades económicas básicas. El presente trabajo comunal tiene como objetivo brindar conocimientos de contabilidad básica dirigidos a personas no contadoras, de manera clara, práctica y accesible, a través de conceptos fundamentales como ingresos, gastos activos, pasivos, presupuestos y control financiero. Se busca fortalecer las actividades necesarias para una adecuada administración de recursos, promoviendo la organización, la transparencia y la sostenibilidad financiera. Asimismo, esta iniciativa pretende contribuir al desarrollo de competencias financieras esenciales que permitan a emprendedores, trabajadores independientes y miembros de la comunidad mejorar la gestión de sus actividades económicas. De esta manera, la contabilidad deja de ser vista como un área exclusiva de profesionales y se convierte en una herramienta útil y aplicable en la vida. Objetivo del taller: conocimientos básicos de contabilidad. El taller ofrece fundamentos esenciales para que emprendedores gestionen sus finanzas sin experiencia previa. Registro y control financiero. Aprender a llevar registros simples permite conocer la salud financiera y tomar mejores decisiones. Separación de finanzas personales y empresariales. Diferenciar el dinero personal del negocio ayuda a evitar errores comunes en la gestión financiera. Empoderamiento para la toma de decisiones. El taller busca que emprendedores usen la contabilidad como herramienta para crecer y planificar. Concepto y finalidad de la contabilidad. Desde una perspectiva técnica, la contabilidad puede definirse como un sistema de información que permite registrar, clasificar y resumir las operaciones económicas de una entidad, con el fin de interpretar sus resultados y facilitar la toma de decisiones. En términos más simples, la contabilidad permite conocer la situación financiera y los resultados económicos de un negocio. Entre sus principales finalidades se encuentran controlar los recursos financieros, evaluar la rentabilidad del negocio, apoyar la planificación financiera, facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales. Es fundamental comprender que el éxito de un negocio no depende únicamente del volumen de ventas, sino de su rentabilidad. Un emprendimiento puede generar altos ingresos, pero si sus gastos y costos superan dichos ingresos, el resultado será una pérdida. Asimismo, uno de los principios básicos de organización financiera en pequeños negocios es la separación entre el patrimonio personal y el patrimonio de negocio. Aunque el emprendimiento sea individual, debe considerarse como una unidad económica independiente. La ausencia de registros contables impide conocer con precisión si el negocio está creciendo, estancado o generando pérdidas. Por ello, la contabilidad cumple una función estratégica en la sostenibilidad empresarial. Elementos básicos de la contabilidad. A continuación se
desarrollarán los conceptos contables fundamentales que todo emprendedor debe conocer. Ingresos. Los ingresos representan el aumento de beneficios económicos durante un periodo predeterminado, generalmente derivados de la venta de bienes o la prestación de servicios. Ejemplos: venta de productos, prestación de servicios profesionales, cobro de pedidos. Es indispensable registrar todos los ingresos, independientemente de su monto, ya que constituyen la base para determinar la rentabilidad. Gastos. Los gastos son las disminuciones de beneficios económicos que se producen como consecuencia de las operaciones necesarias para el funcionamiento del negocio. Ejemplo: alquiler del local, servicios públicos, publicidad, transporte. Los gastos permiten mantener operativamente la actividad económica, pero deben ser controlados para evitar desequilibrios financieros. Costos. Los costos son aquellos desembolsos directamente relacionados con la producción o adquisición de los bienes o servicios que se comercializan. Por ejemplo, materia prima, insumos, mercadería para la venta. La correcta identificación de los costos es fundamental para establecer precios adecuados y garantizar márgenes de ganancia razonables. Utilidad o resultado. La utilidad, también denomina resultado o ganancia, se obtiene al restar los gastos y costos totales a los ingresos generados en un periodo determinado. Fórmula básica: ingresos menos gastos igual utilidad. Si el resultado es positivo, existe ganancia. Si es negativo, se presenta una pérdida. Este indicador es clave para evaluar la viabilidad del negocio. Es importante enfatizar que el volumen de ventas no necesariamente refleja la rentabilidad. El análisis del resultado permite tomar decisiones informadas sobre precios, reducción de gastos o estrategias de crecimiento. Problemáticas frecuentes en pequeños negocios. En el ámbito de los pequeños negocios se identifican diversas problemáticas asociadas a la falta de control contable. Ausencias de registros sistemáticos, mezcla de finanzas personales y empresariales, fijación de precios sin análisis de costos, falta de planificación financiera. Estas situaciones pueden generar descapitalización, endeudamiento innecesario o cierre del negocio. La implementación de prácticas contables básicas contribuye significativamente a reducir estos riesgos. ¿Cómo llevar registros básicos? Es importante registrar cada operación. Anotar todos los ingresos y gastos es crucial para detectar impactos en la rentabilidad del negocio. Datos esenciales a registrar: fecha, concepto, monto y tipo de operación deben incluirse para un registro claro y completo. Herramientas para llevar registros, desde libretas físicas hasta aplicaciones móviles. La constancia es más importante que la herramienta usada. Beneficios del registro constante. Llevar registros permite saber ganancias o pérdidas y tomar decisiones acertadas. Herramientas prácticas de control. Como lo estábamos viendo, para iniciar un control contable no es indispensable contar con sistemas complejos. Se puede comenzar con un registro manual, una hoja de cálculo en Excel, aplicaciones móviles gratuitas de controles financieros. Lo esencial es la constancia y el análisis periódico de la información. Se recomienda realizar revisiones mensuales para evaluar ingresos, gastos, utilidad, lo cual permitirá detectar desviaciones y tomar decisiones oportunas. Estados de resultados y balances generales. Función del estado de resultados. El estado de resultados muestra ingresos, gastos y utilidad neta para evaluar ganancias o pérdidas en un periodo. Propósito del balance general. El balance general presenta activos, pasivos para mostrar la situación financiera en un momento específico. Importancia para pequeños negocios. Estados financieros simples ayudan a planificar, controlar deudas y tomar decisiones informadas en negocios pequeños. Activos, pasivos y patrimonio. Ahora vamos a profundizar un poco más en conceptos fundamentales que forman la base de la contabilidad
como los activos, pasivos y patrimonio. Estos tres elementos conforman lo que se conoce como la estructura financiera de un negocio. Activos. Los activos son todos los bienes y derechos que tiene el negocio y que generan valor. En términos sencillos, son todo lo que el negocio posee. Ejemplos en un pequeño emprendimiento. Dinero en efectivo, dinero en la cuenta bancaria, mercadería disponible para la venta, mobiliario, mesas, estantes, vitrinas, equipo de trabajo, computadora, horno, máquina de coser y cuentas por cobrar a clientes. Todo lo que representa un recurso que puede generar ingresos es un activo. Es importante que el emprendedor tenga claridad sobre cuáles son sus activos, porque estos representan la capacidad productiva del negocio. Pasivos. Los pasivos son las obligaciones o deudas que tiene el negocio, es decir, todo lo que el negocio debe pagar. Ejemplos: préstamos bancarios, deudas con proveedores, pagos pendientes de servicios, cuotas de financiamiento. Tener pasivos no es algo negativo en sí mismo. Muchas veces los negocios necesitan financiamiento para crecer. El problema surge cuando las deudas superan la capacidad de pago. Patrimonio. El patrimonio es la diferencia entre los activos y los pasivos. La fórmula: patrimonio igual activos menos pasivos. Representa lo que realmente le pertenece al dueño del negocio después de pagar todas las deudas. Por ejemplo, si tu negocio tiene activos por 5,000 y pasivos por 2,000, tu patrimonio es de 3,000. Este concepto es clave porque permite evaluar si el negocio está creciendo o perdiendo valor con el tiempo. Fijación de precios correcta. Uno de los errores más frecuentes en los pequeños negocios es no calcular correctamente el precio de venta. Muchas veces el precio de venta se define por copiar a la competencia, basarse en lo que el cliente está dispuesto a pagar o simplemente a ojo. Sin embargo, el precio debe cubrir tres elementos: costos, gastos y ganancia esperada. Veamos un ejemplo práctico. Supongamos que vendes queques. Costo de ingrediente por queque, $4. Empaque, $1. Costo total directo, $5. Pero además tienes gastos como luz, agua, transporte, gas. Si esos gastos mensuales suman $300 y produces 100 queques al mes, entonces cada queque debe cubrir $3 adicionales al gasto. Entonces, costo real por queque, los $5 más 3 igual a 8. Si lo vendes en 7 estás perdiendo dinero. Si lo vendes en 8 solo estás cubriendo el costo. Si lo vendes en 10 tienes $2 de ganancia por unidad. Este análisis es fundamental para asegurar rentabilidad. Un negocio que no calcula bien sus precios puede vender mucho y aún así tener pérdidas. Flujo de caja. Hablemos de un concepto muy importante: el flujo de caja. Representa el movimiento real del dinero en efectivo, es decir, cuánto dinero entra y cuánto dinero sale en un periodo determinado. Un negocio puede ser rentable en papel, pero quedarse sin efectivo. Por ejemplo, si vendes a crédito y tus clientes te pagan en 30 días, pero tú debes pagar a proveedores esta semana, puedes quedarte sin dinero disponible. Eso es un problema de flujo de caja. Por eso es recomendable llevar control diario del efectivo. No comprometer pagos que no se puedan cubrir. Tener un fondo de emergencia. El flujo de caja permite anticipar dificultades y evitar endeudamientos innecesarios. Importancia de la educación financiera en emprendedores.
La educación financiera en el ámbito de los pequeños negocios es un factor determinante para la sostenibilidad económica. Diversos estudios en emprendimiento señalan que una de las principales causas de fracaso empresarial no es la falta de clientes, sino la deficiente gestión financiera. La falta de planificación, el desconocimiento de costos reales y la ausencia de control contable generan desorganización y descapitalización. Por ello, fortalecer conocimientos básicos en contabilidad permite tomar decisiones estratégicas fundamentales, reducir riesgos financieros, mejorar la competitividad, promover estabilidad económica, familiar y comunitaria. La contabilidad básica no solo impacta al negocio, sino también al bienestar del emprendedor y su entorno. Una de las preguntas más importantes que debe hacerse cualquier emprendedor es: ¿mi negocio es rentable? La rentabilidad no significa vender mucho, significa que después de cubrir todos los costos y gastos queda una ganancia suficiente. Para saber si un negocio es rentable necesitamos calcular la utilidad con las fórmulas que ya vimos anteriormente. Adicional a esto, recuerda que todo gasto es importante: transporte, pequeñas compras, comisiones bancarias, mantenimiento. Muchos emprendedores creen que están ganando dinero porque la caja tiene efectivo, pero no han considerado todos los costos reales. Un negocio es rentable cuando genera utilidad constante. Esa utilidad permite invertir y además remunera el trabajo del dueño. Si el negocio apenas alcanza para pagar deudas y reponer mercadería, entonces no está siendo verdaderamente rentable. La segunda pregunta es: ¿estoy gastando más de lo que gano? Esta pregunta parece sencilla, pero muchas veces no se puede responder con seguridad, porque no se lleva un registro ordenado. Cuando los gastos superan los ingresos, se produce una pérdida. Si esta situación ocurre de manera ocasional, puede ser manejable, pero si ocurre constantemente, el negocio comienza a descapitalizarse. ¿Qué significa descapitalizarse? Significa que el negocio empieza a perder recursos propios. Depende cada vez más de préstamos o aportes personales para sobrevivir. Algunas señales de alerta son: no alcanza el dinero para reponer mercadería. Si utilizan ahorros personales para cubrir gastos del negocio. Se retrasan pagos a proveedores. Un análisis mensual de ingresos y gastos permite detectar este problema a tiempo. Por eso es recomendable realizar un cierre mensual sencillo: sumar todos los ingresos del mes, sumar todos los gastos del mes, compararlos y analizar el resultado. Este ejercicio, aunque parezca básico, puede prevenir el fracaso del negocio. Tercera pregunta: ¿puedo invertir teniendo un negocio? Muchos emprendedores desean crecer, comprar más equipo, ampliar el local, invertir en publicidad. Pero antes de invertir es necesario analizar la situación financiera. Para saber si puedes invertir, debes verificar si existe utilidad suficiente, si el flujo de caja es positivo, si no se compromete la capacidad de pago de obligaciones actuales. Invertir sin análisis puede generar sobreendeudamiento. Por ejemplo, si decides comprar maquinaria nueva mediante un préstamo, pero tu negocio no genera suficiente utilidad para pagar las cuotas, esa inversión puede convertirse en una carga financiera. La inversión debe hacerse cuando el negocio es estable, existe capacidad de pago, se ha evaluado el retorno esperado. En términos académicos,
Toda inversión debe analizarse considerando el riesgo y la rentabilidad esperada. No se trata solo de crecer, sino de crecer de manera sostenible. Para ir finalizando mi parte, punto de equilibrio. Ahora quiero enseñarles algo muy poderoso y muy fácil de entender. Se llama punto de equilibrio. Y responde esta pregunta: ¿cuánto tengo que vender para no perder dinero? Es el punto donde no ganas, pero tampoco pierdes. Ejemplo sencillo: imagina que tus gastos fijos mensuales son alquiler 200.000, servicios 50.000 e internet 30.000. Total de gastos fijos 280.000. Y cada producto que vendes te deja 2.000 de ganancia limpia. Entonces hacemos una pregunta: ¿cuántos productos debo vender para cubrir 280.000? Dividimos 280.000 entre 2.000, igual a 140 productos. Eso significa que debes vender al menos 140 productos al mes para no perder. A partir del producto 141 empiezas a ganar. ¿Te imaginas tomar decisiones sin saber esto? Muchos emprendedores no saben cuántas ventas mínimas necesitan, y esto es un peligro. El punto de equilibrio te da claridad. Flujo de efectivo real. Ahora vamos a profundizar un poco más en algo vital: el flujo de efectivo. El flujo de efectivo no es lo que vendes, es el dinero real que tienes disponible. Ejemplo: Pedro vendió 1.500.000 este mes, pero 900.000 fueron a crédito. Solo tiene 600.000 en efectivo y debe pagar esta semana proveedores que son 700.000. Aunque vendió mucho, no tiene suficiente efectivo. Eso genera estrés, préstamos urgentes y deudas. Por eso es importante evitar vender demasiado a crédito, tener un fondo de emergencia y planificar pagos grandes. Un negocio puede ser rentable y aún así quebrar por falta de efectivo. El efectivo es oxígeno para el negocio. Control de inventario. Otro tema clave es el inventario. El inventario es dinero guardado en forma de producto. Si compras demasiada mercadería y no la vendes, tu dinero se queda congelado. Ejemplo: compras 1.000.000 en productos, pero solo vendes 400.000 en el mes. Tienes 600.000 inmovilizados. Eso afecta tu flujo de efectivo. Recomendaciones: no comprar por emoción, revisar qué productos se venden más, controlar fechas de vencimiento, hacer conteos periódicos. El inventario debe moverse. Producto que no se vende es dinero detenido. Tomar decisiones con números y no con emociones. Ahora quiero que hablemos de algo muy importante. La mayoría de los emprendedores toman decisiones con base en emociones. Por ejemplo: siento que estoy vendiendo bien, creo que este mes fue bueno, me parece que puedo contratar a alguien más. Pero un negocio no se maneja por lo que sentimos, se maneja por lo que muestran los números. La contabilidad no solo sirve para saber cuánto ganamos, sirve para tomar decisiones inteligentes. Por ejemplo, antes de comprar una máquina nueva, pregúntate: ¿tengo el dinero disponible? ¿Mi flujo de efectivo lo permite? ¿Voy a recuperar esta inversión? Antes de contratar a alguien más, ¿mis utilidades son constantes o solo fue un buen mes? ¿Puedo pagar salario incluso en un mes bajo? Antes de hacer una promoción, ¿tengo margen suficiente para bajar el precio? Tomar decisiones con números reduce el riesgo, porque el emprendimiento siempre tiene riesgo, pero los números nos ayudan a deducirlo.
Decidir cuándo crecer y cuándo esperar. Muchos emprendedores creen que crecer rápido siempre es bueno, pero crecer sin control puede ser peligroso. Imaginemos este caso. Laura tiene un negocio de ropa. Le está yendo bien y decide alquilar un local más grande. El nuevo alquiler cuesta el doble. También necesita contratar a una persona extra. Sus gastos fijos aumentan mucho, pero sus ventas no aumentan al mismo ritmo. Resultado: más presión financiera, más estrés, menos utilidad. Aquí es donde la contabilidad ayuda. Antes de crecer, debes revisar: ¿mis ingresos son estables durante varios meses? ¿Tengo un fondo de emergencia? ¿Puedo cubrir los nuevos gastos aunque las ventas bajen? Crecer debe ser una decisión estratégica, no impulsiva. A veces la mejor decisión financiera no es expandirse, es fortalecer lo que ya tienes. Manejo inteligente de deudas. Hablemos ahora de las deudas. Las deudas no son malas por sí mismas, pero mal manejadas pueden destruir un negocio. Hay dos tipos de deuda: deuda para invertir, deuda para cubrir problemas. Ejemplo de deuda sana: pides un préstamo para comprar equipo que aumenta tu producción y tus ingresos. Ejemplo de deuda peligrosa: pides un préstamo para pagar otras deudas o cubrir desorden financiero. Antes de endeudarte, pregúntate: ¿esta deuda va a generar más ingresos? ¿Puedo pagarla incluso en un mes bajo? ¿Cuánto pagaré realmente con intereses? Una regla sencilla: no tomes deudas solo porque el banco las ofrece. Tómalas porque tu análisis financiero demuestra que puedes manejarlas. La deuda debe ser una herramienta, no una salida desesperada. Crear un fondo de emergencia. Todo negocio debería tener un fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque siempre pueden pasar cosas. Un mes bajo en ventas, una reparación inesperada, un cliente que no paga, una crisis económica. Si no tienes ahorro, cualquier problema se convierte en una crisis. Lo ideal es tener al menos de 1 a 3 meses de gastos fijos guardados. Eso te da tranquilidad. Y un emprendedor tranquilo toma mejores decisiones. El fondo de emergencia no es dinero para gastar, es dinero para proteger tu negocio. Saber cuándo pagarte a ti mismo. Este es un tema del que casi no se habla. ¿Cuánto debes pagarte como dueño del negocio? Muchos emprendedores cometen 2 errores. Error número 1: no pagarse nada y vivir ajustados. Error número 2: sacar todo el dinero del negocio. Lo correcto es establecer un pago fijo o porcentaje claro. Por ejemplo, decidir que cada mes te pagarás un salario específico. Eso ayuda a separar finanzas personales del negocio, mantener orden, saber si realmente el negocio es sostenible. Si el negocio no puede pagarte un salario razonable después de cubrir todos los gastos, entonces hay que revisar números y estrategias. Tu negocio debe funcionar sin desorden financiero.
Tomar decisiones en meses malos. No todos los meses son buenos, y eso es normal. La diferencia está en cómo reaccionas. Si tienes tus números claros, puedes reducir gastos no esenciales, negociar con proveedores, ajustar inventario, evitar compras innecesarias. Pero si no tienes registros, solo sientes miedo. La contabilidad te da calma en momentos difíciles, porque sabes exactamente cuánto tienes, cuánto debes, cuánto puedes ajustar. Las decisiones inteligentes no se toman solo cuando todo va bien, se toman especialmente cuando hay dificultades. La importancia de planear y no solo reaccionar. Quiero hablar ahora de algo que marca una gran diferencia entre un negocio que sobrevive y uno que crece. La planeación financiera. Muchos emprendedores trabajan reaccionando. Si venden mucho, se sienten tranquilos. Si venden poco, entran en pánico. Pero un negocio fuerte no vive reaccionando. Vive planificando. Planificar significa preguntarte: ¿cuánto quiero vender el próximo mes? ¿Cuánto necesito ahorrar este año? ¿Qué meta quiero alcanzar en 6 meses? Por ejemplo, en lugar de decir ojalá venda más el próximo mes, puedes decir: mi meta es aumentar mis ventas un 10%. Eso te obliga a pensar: ¿qué tengo que hacer para lograrlo? ¿Más publicidad? ¿Más promociones? ¿Mejor atención al cliente? Cuando tienes metas claras, tus decisiones son más estratégicas. Un negocio sin metas es como un carro sin dirección. Se mueve, pero no sabe hacia dónde va. Indicadores simples que todo emprendedor debe mirar. No necesitas fórmulas complicadas para saber si tu negocio va bien. Hay 3 cosas muy sencillas que puedes revisar cada mes. Primero, mis ventas están creciendo, bajando o estables. Segundo, mis gastos están aumentando más rápido que mis ventas. Tercero, estoy acumulando ahorro o cada mes termino en cero. Estos pequeños indicadores te dicen mucho. Por ejemplo, si tus ventas suben, pero tus gastos suben aún más, algo está mal. Si trabajas mucho, pero nunca logras ahorrar, es momento de revisar tu estructura. No necesitas ser un experto en finanzas, necesitas observar tendencias. Los números cuentan historias y tú debes aprender a leer esa historia. La mentalidad financiera del emprendedor. Para ir terminando, quiero hablar de algo más profundo. La mentalidad financiera.
Un emprendimiento no solo se construye con esfuerzo, se construye con disciplina. Ser emprendedor también significa tomar decisiones incómodas, decir no a gastos innecesarios, pensar a largo plazo y no solo en el dinero inmediato. A veces la mejor decisión no es retirar dinero, es invertirlo. La contabilidad no es solo números, es responsabilidad. Es entender que tu negocio depende de tu orden. Cuando cambias tu mentalidad, dejas de ver la contabilidad como una obligación. Si empiezas a verla como una herramienta de crecimiento. Y ese cambio hace toda la diferencia. Si algo quiero que recuerden de todo este taller es esto. No se trata solo de trabajar duro, se trata de trabajar con claridad. Tus números son tus aliados. Tus registros son tu protección. Y tus decisiones financieras son el futuro de tu emprendimiento. Empieza hoy, aunque sea poco, pero empieza con orden. Vamos con las conclusiones de este trabajo. La contabilidad es una herramienta de control, no solo un requisito formal. La contabilidad no debe verse únicamente como una obligación para cumplir un impuesto o requisitos legales. Es ante todo una herramienta de control y gestión. Permite al emprendedor conocer la realidad de su negocio, entender qué está funcionando y qué no, y tomar decisiones basadas en información concreta. Un emprendimiento que no lleva control financiero opera a ciegas, mientras que uno que registra y analiza sus números tiene mayor probabilidad de estabilidad y crecimiento. 2. Vender mucho no garantiza ganar dinero. Uno de los mayores aprendizajes para los emprendedores es comprender que el volumen de ventas no siempre refleja rentabilidad. Sin control de costos, gastos y flujo de efectivo, un negocio puede generar muchas ventas y aún así enfrentar dificultades financieras. La clave no es cuánto entra, sino cuánto queda después de cubrir todas las obligaciones. Este análisis permite evitar falsas percepciones de éxito y detectar problemas a tiempo. La toma de decisiones financieras debe basarse en datos. Las emociones impulsivas, como expandirse rápidamente, endeudarse sin planificarlo o aumentar gastos sin respaldo financiero, pueden poner en riesgo la sostenibilidad del negocio. La contabilidad proporciona información objetiva que reduce la incertidumbre y permite evaluar escenarios antes de actuar. Tomar decisiones con base en datos fortalece la estructura financiera y disminuye el riesgo empresarial. 4. La disciplina financiera es clave para la sostenibilidad del emprendimiento. Más allá de los conocimientos técnicos, el éxito financiero depende de la constancia y disciplina del emprendedor. Registrar ingresos y gastos, revisar los números periódicamente, planificar metas y mantener orden en las finanzas son hábitos que construyen negocios más sólidos. La falta de disciplina financiera es una de las principales causas de fracaso en pequeños emprendimientos. 5.
La educación financiera empodera al emprendedor. Comprender conceptos básicos de contabilidad permite al emprendedor tener mayor autonomía, seguridad y capacidad de negociación. Un emprendedor que entiende sus números puede planificar con claridad, identificar oportunidades de mejora, prevenir crisis financieras y tomar decisiones estratégicas. La educación financiera no solo mejora el negocio, sino que fortalece la capacidad personal de gestión y liderazgo. Para impuestos. Un consejo práctico es no esperar a que llegue la fecha de pago de impuestos para buscar el dinero. Se recomienda apartar mensualmente un porcentaje de los ingresos para cumplir con obligaciones fiscales. Esto evita estrés financiero y endeudamiento. Por ejemplo, si sabes que debes pagar impuestos sobre la renta anualmente, puedes reservar cada mes una parte proporcional. La planificación financiera reduce riesgos. Pensar a largo plazo. Finalmente, un emprendedor debe pensar más allá del día a día. La contabilidad, el cumplimiento legal y el pago de impuestos no son obstáculos, sino herramientas para consolidar un negocio formal, estable y con proyección de crecimiento. Un negocio organizado tiene mayor credibilidad, puede acceder a financiamiento, puede participar en mercados más grandes, generar confianza en clientes y proveedores. La formalidad no es una obligación, es una ventaja competitiva. En conclusión, la contabilidad básica constituye una herramienta esencial para la gestión eficiente de los pequeños negocios. Su correcta aplicación permite controlar recursos, evaluar resultados, reducir riesgos financieros, fortalecer la toma de decisiones. El conocimiento contable no debe percibirse como exclusivo de especialistas, sino como una competencia fundamental para todo emprendedor. Fortalecer la educación financiera en la comunidad contribuye al desarrollo económico sostenible y a la consolidación de emprendimientos responsables y organizados.